Bueno, parte 2, el diseño de Dios para los matrimonios. La vez pasada veíamos, hermanos, cómo el matrimonio no es una idea humana, no es parte de una tradición cultural, no es parte de un invento social. El matrimonio es creación de Dios y espero el culto pasado haberte persuadido de eso, porque justamente lo que veíamos es que Dios estableció un diseño para eso tan santo y tan hermoso que es el matrimonio. Pero también veíamos cómo el pecado dañó ese diseño y que por eso ningún matrimonio puede funcionar correctamente sin la gracia de Dios. Y entonces alguno que estuvo atento a esa prédica va a decir, pero pastor, vos dijiste que hay matrimonios que funcionan aún sin estar bajo la estricta voluntad del Señor, ¿no es cierto? Pero entonces hablábamos y yo les explicaba de que es la gracia común de Dios que cae sobre justos e injustos. Pero esos matrimonios que ustedes ven que son felices y que podrían llegar inclusive hasta la muerte, ¿no es cierto? Van a tener una deficiencia que no es menor. Y es que están muertos espiritualmente. Y podríamos aplicar un montón de principios bíblicos, pero pienso en algo que ya les he dicho anteriormente. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve tener un matrimonio feliz? Pero aparte no solamente eso, tampoco van a aplicar principios para evangelizar a sus hijos. Entonces, eso no es suficiente. Un matrimonio cristiano tiene, como veíamos también, un propósito mucho mayor. Y para los que no vinieron, ese propósito mayor es reflejar el Evangelio, reflejar el amor de Cristo por su iglesia. También vimos que el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios como cabeza del hogar, no para dominar, sino para amar como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y decíamos también que, si lo ponemos así, a grosso modo, el hombre tiene una responsabilidad mayor que la mujer. Pero si nos quedamos solamente con eso, podríamos pensar que el matrimonio depende solamente del hombre. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el matrimonio es la unión de dos pecadores redimidos por la gracia de Dios y llamados a vivir según el orden de Dios. Y hoy vamos a avanzar en esta mañana con ayuda, como hemos pedido, del Espíritu Santo de Dios. Vamos a avanzar más sobre el diseño bíblico del matrimonio. Y vamos a ver, no te abrumes porque son 10 puntos, pero simplemente los vamos a ir recordando y como es teología práctica, es la aplicación práctica del Evangelio, te prometo que no vamos a tardar más de las 12, ¿sí? Pero son 10 puntos. El primero, que el amor en el matrimonio no es solo una emoción, es una decisión. Segundo, vamos a ver cuál es la base del matrimonio y cuándo se concreta el matrimonio. También vamos a ver que el diseño dado por Dios para el matrimonio no anula a ninguno de los dos cónyuges. Vamos a ver que la responsabilidad de la mujer, o vamos a ver, mejor dicho, que la mujer también tiene responsabilidad. En el matrimonio. Vamos a ver el peligro del empoderamiento mal entendido. Vamos a ver qué significa honrar y respetar al marido. Vamos a ver la diferencia entre soportar
y tolerar el pecado. Vamos a hablar un poco sobre la mujer virtuosa y su responsabilidad en el hogar. Vamos a ver el orden correcto dentro de la familia y vamos a ver que el matrimonio puede ser una bendición cuando se vive según el Evangelio. Y como te dije, no te abrumes, vamos a ir avanzando y vas a ver que vamos a ir desandando cada punto con la ayuda del Señor. Pero al escuchar esto sí te pido que lo hagas con humildad, con los ojos espirituales puestos en Jesús y con los oídos atentos a su palabra. Porque todos necesitamos ser corregidos por la palabra de Dios. El amor en el matrimonio, el primer punto, no es solamente una emoción, es una decisión. Hoy el mundo enseña que el amor es un sentimiento. Y la gente dice, me enamoré, wow, todos le felicitamos, estoy enamorado. Después, ya me desenamoré, ¿no es cierto? Se me pasó el amor, ya no siento lo mismo, ya no soy feliz. Y entonces, la enseñanza hoy es que el matrimonio depende de lo que uno siente. Pero lo que yo quiero mostrarles es que la Biblia no define el amor así. Fíjense lo que veíamos, como dice Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ahí podemos ver que hay una orden. ¿No es cierto? No dice, maridos, amen a sus mujeres cuando sientan amarla, cuando sus mujeres hagan lo que ustedes quieren que hagan. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Pero la decisión de amar forma parte de la obediencia de Dios. Dios no nos dice, amen si sienten. Dios dice, amen. Punto. Y eso nos muestra algo profundo. Es que el amor bíblico no empieza, o mejor dicho, por ahí empieza con un sentimiento. No estamos en contra de esos sentimientos, porque Dios mismo es quien pone los sentimientos, pero no podemos vivir en base a sentimientos. Tampoco nuestra fe. Muchos dicen, yo dejé de ir a la iglesia porque no siento al Señor. Hermano, nuestros sentimientos son muy fluctuantes. ¿De dónde salen nuestros sentimientos? Del corazón. ¿Qué dice la Biblia sobre tu corazón y mi corazón? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Imagínense si nosotros dependiéramos de nuestros sentimientos para cultivar nuestra fe. Un día le amaríamos al Señor, el otro día no, el otro día sí, una semana no. A nuestras esposas lo mismo. Ahora, fíjense una vez más lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por vos y por mí porque éramos fáciles de amar. Murió por una decisión y en esa decisión otra vez está incluida o forma parte de la obediencia. Y ese es el modelo bíblico para el matrimonio. Después de la caída, después de que entró el pecado al mundo, el corazón humano se volvió egoísta. Queremos ser amados antes que amar. Queremos que nos sirvan antes que servir. Queremos recibir y no dar. Queremos que el otro cambie, pero no queremos cambiar nosotros. Quizás a ninguno de ustedes les haya pasado, pero a mí me pasa algo concreto. Cada vez que le pido al Señor que cambie a alguien que generalmente puede ser mi esposa, termina cambiándome a mí mismo. Termina me cambiando a mí. Me termina mostrando que el que necesita cambiar, primeramente soy yo. Soy yo el que necesita más humildad, más arrepentimiento. Termina siendo así. Y no solo con la esposa. Hay veces le pedimos, Señor, cámbiale a fulano, cámbiale.
Porque nuestro corazón es así. Es increíble porque realmente yo oro a veces para que el Señor cambie. Y veo que no cambia y le vuelvo a insistir. Y después de un tiempo me doy cuenta de que Dios está obrando en mí. Por eso es que el matrimonio se vuelve difícil. El diseño de Dios es perfecto, pero por todas estas cosas, porque el pecado influye en nuestro matrimonio, es que los matrimonios son así, son tan imperfectos. No porque el diseño de Dios sea malo, sino porque el corazón humano está caído. Dos pecadores producen conflicto, no producen armonía de por sí, a menos que haya gracia de Dios. Es por eso que decimos, y este primer punto trata de que el amor no es un sentimiento solamente, es una decisión. Porque yo decido perdonar, yo decido escuchar a mi esposa aunque a veces no tenga ganas. Decido servir a mi familia aunque a veces no tenga ganas. Decido permanecer aún ante la adversidad. Le voy a pedir a los chicos que vengan a sentarse. Acá hay lugares. Acá delante, por favor. Uno decide amar aunque no tenga ganas. Por ejemplo, un esposo llega cansado del trabajo, no quiere hablar, no quiere escuchar, pero tu esposa necesita hablar. Entonces yo decido más allá de mis ganas. Más allá de mi sentimiento en ese momento que siento que no tengo ganas. Ahí aparece la decisión. Amar no es lo que yo siento, amar es lo que Dios manda. O una esposa que está dolida con el marido, ¿no es cierto? Pero decide tratar a su marido con respeto, porque sabe que eso está en su palabra. Eso es amor bíblico. El amor no siempre se siente, pero se decide. No estamos en contra, como yo le decía, de las emociones ni del sentimiento. Pero, hermanos, tengan en cuenta que las emociones y el sentimiento vienen del corazón. Ahora, Dios permite, nos da emocionarnos, nos da venir al culto, a veces llorar en oración con el Señor. Y eso está buenísimo. Pero no podemos depender de eso. Ni para el matrimonio, ni para nuestra relación con Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que el amor no se trata solamente de una emoción, no se sostiene solamente con emoción, entonces podemos entender algo más. Que se sostiene con un pacto. Y eso nos va a llevar a una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio sea realmente un matrimonio? ¿Cuál es la base del matrimonio? Que era el punto 2, y cuándo se concreta un matrimonio. Hay mucha confusión con respecto a esto, porque muchos dicen, estamos viviendo juntos, ya somos un matrimonio, ¿no es cierto? Otros dicen, nos amamos y con eso alcanza. Otros dicen, ya tenemos hijos, ya somos una familia. Pero una vez más, la pregunta no es ¿qué dice tu vecino? ¿Qué opina la sociedad? ¿O qué opina la cultura sobre eso? La pregunta que nos tenemos que hacer, y para eso hemos venido hoy aquí, es preguntarnos qué dice Dios al respecto. Y una vez más, Génesis 2:24, que espero que ya lo sepan de memoria, no sé si se acuerdan, pero decía, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí viene la base del matrimonio, dejar, unirse y ser una sola carne, que es un pacto. Y el pacto, hermanos, es algo que se formaliza y se exterioriza. Fíjense cómo lo ve Dios. Malaquías 2:14. Dice así: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Maridos, mujeres que están acá hoy, o los que están proyectando en un futuro casarse, gloria a Dios por eso. Cuando nosotros nos casamos, hay un pacto con Dios y con tu esposa.
Por lo tanto, ese pacto es inquebrantable. Y una vez más, el matrimonio no es solo convivencia, no es solo emoción, no es solo una relación, es un compromiso delante de Dios. En la Biblia vemos que un pacto es algo serio, algo visible y algo asumido. No es algo secreto, no es algo temporal, no es algo informal. Por eso que el matrimonio implica compromiso, responsabilidad, unidad. Cuando no hay pacto, no hay matrimonio. Aunque haya sentimientos y podés estar súper enamorado. Una pareja puede vivir junta, pero nunca asumió el compromiso. Eso no es un matrimonio bíblico. Un hombre puede decir, yo la amo, pero no quiero casarme. Hermanos, el amor exige un compromiso. El amor bíblico es un compromiso mediante un pacto, y quiero que estemos claros con eso. Ese hombre que le dice, yo te amo, pero no quiero casarme, quiere el beneficio del pacto sin la responsabilidad del pacto. Quiere los beneficios, ¿no es cierto? ¿Se entiende, hermano? Quiere los beneficios que trae un pacto, pero sin asumir. Es como, bueno, vamos a firmar el contrato, pero esta parte sí, esta parte no. Y la pregunta acá es, ¿cómo se formaliza hoy en nuestra sociedad actual este pacto o este compromiso? Bueno, primero delante de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios sabe las intenciones de tu corazón y por lo tanto sabe las intenciones que vos tenés, pero hoy la autoridad civil es una autoridad, como dice Romanos 13, no hay autoridad que Dios no la haya puesto ahí. Entonces, es una autoridad para nosotros, impuesta por Dios, y es la autoridad civil, lo que nos da el marco formal para un matrimonio. Ese es el amor bíblico, un amor que se compromete, un amor que dice, voy a estar con vos en las buenas y en las malas. El otro día, fíjense, algo que nos pasó. Estábamos hablando con mi esposa y una persona, y ella no es cristiana, ¿no es cierto? Y estaba conviviendo. En realidad, bueno, tienen ahí la pregunta que yo le hice, porque quería ver cómo entrar por ese lado, es que le digo, ¿y si se muere esa persona? Vos vas a heredar las cosas, porque a veces a la persona hay que entrarle por donde más le duele también, ¿no es cierto? Y entonces me dice, no. Claro, porque la ley no le ampara. Y uno dice, pero es una cuestión menor. No, no es menor. ¿Por qué? Porque ahí hay una responsabilidad, hay un compromiso. ¿Se entiende? Hay un pacto de decir, yo quiero estar para siempre con vos. Y el día que no esté, quiero allanarte el camino lo más que pueda. Muchos de nosotros no le vamos a allanar mucho el camino con nuestra herencia, ¿no es cierto? Pero no importa. Está el compromiso, está el deseo de estar bien delante de Dios y de cumplir con lo que Dios dice. Nuestra salvación, hermanos, también es un pacto. Fíjense, Cristo no solamente dijo que nos ama, sino que Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y el matrimonio debe reflejar eso, un amor que se compromete, un amor que permanece, un amor que no sale corriendo. Y una vez más, hermanos, Cristo te amó y Cristo me amó no porque somos fáciles de amar. Y no te quiero decir todo lo contrario, pero yo creo que no somos muy amables. Y ahora que entendimos que el matrimonio es un pacto, debemos entender que dentro de ese pacto y dentro del diseño de Dios, Dios no anuló la personalidad de ninguno de los cónyuges. Dios no creó dos personas iguales. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Creó dos personas diferentes para
complementarse. ¿Sí? Y eso nos va a llevar al tercer punto. El diseño de Dios no anula la personalidad. Decíamos que el matrimonio es un pacto, que es una unión establecida por Dios. Y dentro de ese pacto, dentro de ese diseño, Dios estableció un orden. Pero debemos aclarar algo muy importante, porque cuando se habla del orden bíblico en el matrimonio, muchos piensan en la dominación. Y yo estoy seguro de que hay muchas mujeres, y pienso en el orden eclesiástico en la iglesia de hoy, pienso en muchas mujeres que no respetan el orden bíblico porque no lo entendieron, porque creen que estás hablando de dominar, y que entonces no quieren estar dominadas por otra persona, que en este caso es su marido, y entonces toman la decisión completamente contraria y se van para el otro lado. ¿No es cierto? De hecho, que el feminismo también es una causal de eso. El hombre no tomó las responsabilidades y la mujer, queriendo recuperar un terreno, terminó alejándose bien lejos del diseño de Dios. Pero muchos piensan en que es dominación, en imposición, en que uno manda y el otro desaparece. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que ninguna de las dos personalidades debe ser anulada. Dios no creó un hombre y una copia, Dios creó un hombre y una mujer. Fíjense, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué decisión tomó Dios? Hacerle una ayuda idónea. Entonces muchos dicen una ayuda y es mi secretaria. Pero eso no es lo que significa. Es una ayuda adecuada, competente, no inferior, no idéntica tampoco, pero no anulada, es complementaria. Dios diseñó al hombre y a la mujer para complementarse, no para competir, no para dominarse mutuamente y tampoco para anularse. ¿Dónde vemos este principio con exactitud en la Biblia? Piensen rápidamente en la Trinidad. La Trinidad es un claro ejemplo de eso. Dios es uno, pero hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Hay unidad, pero no hay uniformidad. Hay orden, pero no hay inferioridad. El Hijo se somete al Padre, pero no es menos que Dios. De la misma manera, en el matrimonio hay orden, pero ese orden no es menos valor. Pero cuando ese cuando ese orden se entiende mal, empieza a haber caos. Y una vez más, mi pensamiento va por la iglesia. Cuando uno ve mujeres pastoras, cuando uno ve mujeres que lideran la iglesia, no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios, no es lo que uno ve en la Biblia. ¿Y por qué habrá pasado eso? Y bueno, porque la mujer no entendió cuál es el diseño de Dios para su vida. Cuando ese orden se rechaza, aparece el caos. Cuando ese orden se vive con gracia, aparece la armonía. Ahora también hay hombres que creen que ser cabeza es decidir solos. Y otra vez hablamos de los hombres, lo que pasa es que es necesario. Entonces hombres que piensan que ser cabeza es decidir solo, entonces no le escuchan a la mujer, no consultan con su mujer, no consideran a su esposa, deciden. Pero Dios nos dio una ayuda, no un adorno. El hombre sabio sabe escuchar a su mujer. También hay mujeres, y esto es muy importante, que creen que sujetarse significa no opinar. No pensar, no hablar, no expresar lo que sienten. Y viven frustradas, calladas, pero con enojo por dentro. Eso tampoco es el diseño de Dios. La mujer no fue creada para ser anulada, fue creada para ayudar.
Y una vez más, un matrimonio sano no es cuando uno de los dos desaparecen, es cuando los dos aportan, los dos sirven, los dos maduran, respetando el orden que Dios estableció. Aportan al matrimonio, aportan, capaz que están pensando en dinero, no, aportan cada uno lo que tiene para dar, de acuerdo al rol que Dios le dio. Una esposa piadosa no va a querer dominar, quiere caminar junto a su esposo, en paz, en unidad, en orden. Cuando uno de los dos domina, el matrimonio se rompe. Cuando uno se anula, ese matrimonio se enfría. Ahora, cuando los dos viven según el orden de Dios, ese matrimonio florece. Y cuando entendemos que el diseño de Dios incluye un orden, pero no la anulación, entonces podemos ver con claridad que dentro del matrimonio cada uno tiene responsabilidades específicas. Ya vimos la responsabilidad del hombre, ahora vamos a hablar de la responsabilidad de la mujer. Pero una vez más, con los ojos de la Biblia, con los ojos de Dios, no con los ojos de la cultura. Porque hay muchas ideas modernas que han cambiado completamente la manera de pensar el hogar, de ver el matrimonio y el papel de la mujer. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y Efesios 5:33, y la mujer respete a su marido. Estas palabras hoy molestan. Estas palabras hoy las tenés que decir desde un púlpito y lo pensás dos veces. Porque la cultura rechaza ese orden de respeto de la mujer hacia el marido y de amor hacia el marido hacia la mujer. La cultura rechaza ese orden, por más de que está bien visto el romance y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y tampoco nos vamos a oponer a eso, después vamos a hablar un poquito de eso, pero sí cuando se habla estrictamente del diseño de Dios, eso es rechazado. Y Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia. Y ser cabeza no significa ser más importante, significa tener una responsabilidad delante de Dios. Ahora, la mujer es llamada a reconocer ese orden también, a reconocer el orden divino que Dios estableció, no porque valga menos, sino porque Dios estableció así el hogar, que el esposo sea cabeza. Pero después de la caída, la relación entre el hombre y la mujer se dañó. Y entonces hay orgullo, hay lucha, hay desorden, hay lucha de poder. A ver, ¿quién tiene el poder en nuestra casa? Inclusive cuando a veces recibimos observación de afuera, también vemos en esos ojos críticos: uy, mirá, ¿quién manda acá? Están como analizando desde afuera, a ver, ¿quién manda en esta casa? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién domina a quién? Porque es como una imperiosa necesidad que está en nuestra mente, a ver, ¿quién es el dominante? El hombre tiende a dominar. Esa es una verdad que no podemos negarla. Y la mujer tiende a resistir. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Restaura el orden. Donde el hombre ama, la mujer respeta el hogar. En el hogar hay paz. Dios es un Dios de orden. Hay orden en la Trinidad, hay orden en la iglesia, hay orden en la familia. Y cuando se rompe el orden, se rompe la paz. Vean hogares donde no se respeta el orden y vean el producido de eso. Vean iglesias donde no se respeta el orden de Dios y van a ver el producido.
Por ejemplo, una esposa que corrige al marido enfrente de todos. ¿Qué le parece? O lo ridiculiza. Eso destruye el respeto. No está respetando a su esposo. Una mujer que habla mal de su esposo cuando está con otras personas. O algo que es muchísimo peor. Cuando una mujer compara al marido con alguien supuestamente mejor. Espero que no les haya pasado, pero puede pasar. Comparan al marido con alguien de afuera que es supuestamente mejor. Eso rompe la unidad. O una esposa que toma las decisiones sola, porque cree que está más capacitada. Eso no es el diseño de Dios. Pero la sujeción bíblica no es esclavitud. Es vivir dentro del orden, simplemente eso. Y créanme, y vamos a hablar de eso en el último punto, créanme que Dios diseñó el matrimonio así perfecto para que seamos más felices. Dios nos manda a entender cómo es su diseño para el matrimonio, para que tengamos matrimonios más felices. Y adivinen qué, si tenemos matrimonios más felices, vos y yo vamos a ser más felices. Pero antes de seguir, debemos hablar de algo que ha influido mucho en los matrimonios y aún en los matrimonios cristianos, que es la idea moderna del empoderamiento de las mujeres. Y como decimos, muchas cosas que se enseñan hoy, inclusive en la iglesia, no vienen de la Biblia, vienen de la cultura. Y la cultura ha permeado tan fuerte en la iglesia que hoy la iglesia enseña lo mismo que la cultura. Y créanme que les hablo con conocimiento de causa. He hablado con mujeres que lideran congregaciones y hablamos permanentemente con el liderazgo de esta iglesia acerca de eso y vemos que no es sano, eso hace daño. Así que la idea es hablar de este empoderamiento y por eso yo le hablo de un empoderamiento mal entendido, porque hoy la cultura nos dice que la mujer debe empoderarse, que eso significa ser totalmente independiente, que no debe someterse a nadie, que no debe reconocer ningún tipo de autoridad, que no debe necesitar de nadie. Y creo que mi generación ha sido muy traspasada también por esto. A muchas de nuestras mujeres le han enseñado esto en la casa. Estudiar para no depender de nadie, para tener tus propios... Y muchas de esas ideas, como lo voy a decir, y voy a insistir con eso, perdónenme, han entrado en la iglesia. Ahora, cuando ese empoderamiento significa dignidad, significa valor, capacidad, responsabilidad, eso no es malo. Por eso les dije, el empoderamiento mal entendido. La Biblia muestra mujeres fuertes, sabias y capaces. El Proverbios 31, después en sus casas léanlo entero, habla mucho de mujeres que sostienen, que ayudan en su hogar. Por ejemplo, Proverbios 31, 16, dice, evalúa el campo y lo compara con sus ganancias, planta un viñedo, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Está hablando de una mujer que toma la iniciativa de ser ayuda idónea. Inclusive acá podríamos decir, está hablando de una mujer que es emprendedora, ¿no es cierto? Que dice, bueno, voy a ayudar, ¿qué se puede hacer? Voy a arrancar yo, evalúa el campo y lo compra y empieza a comparar, a hacer un análisis de costos ahí. O Proverbios 31, 25 dice, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. O Proverbios 31, 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esa mujer es una mujer precavida, una mujer que piensa en la familia, es una mujer virtuosa.
Es una mujer que se ocupa de lo que Dios le mandó ocuparse. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tu obra y tus pensamientos serán afirmados. Esto describe a una mujer fuerte, organizada, visionaria y trabajadora. Este es un verdadero modelo de una mujer emprendedora desde la perspectiva bíblica. Y el problema, hermanos, obviamente no es la dignidad. El problema no es que se le dé a la mujer más importancia. El problema es cuando ese empoderamiento se convierte en una rebelión contra Dios, no contra tu marido, no contra la sociedad, no contra el machismo imperante, sino una rebelión directa contra tu Dios. Cuando la mujer, y eso pasa cuando la mujer no quiere ayudar, quiere mandar, cuando no quiere complementarse, quiere competir, cuando no quiere respetar, quiere dominar. Y eso, hermanos, créanme, no solamente daña el matrimonio, daña posteriormente la familia y daña posteriormente la sociedad. Miren la sociedad actual como está, pero cuando uno mira la sociedad actual debe mirar en retrospectiva la familia y en retrospectiva el matrimonio. Y entonces cuando uno va atando todos los cabos va a llegar a la conclusión, claro, por eso estamos como estamos. Dios creó al hombre y a la mujer con el mismo valor, pero con distintos roles. Hermanos, le pido a Dios que los ayude a entender esto. Mismo valor, distintos roles. Mujer, no vales menos que tu esposo. Simplemente Dios te llamó a otra cosa. Imagínense en la iglesia si todos hiciéramos lo mismo. O en cualquier lado, en tu trabajo. Imagínense a los que les gusta el fútbol. 11 jugadores jugando al mismo puesto. Un desastre. El mismo valor, distintos roles. Pero adivinen qué, el pecado no soporta ese orden. Y de hecho, algo que me pasaba a mí cuando veía matrimonios armónicos y cristianos, yo decía, no me gusta. No me gusta, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, el tipo ahí medio sometido, dominado, ¿no es cierto? Así, esa palabra usaba yo. Y no me gustaba y venimos de una cultura así, venimos de una educación así. Pero cuando el Señor abre tus ojos, podemos ver el diseño perfecto de Dios. Entonces tu esposa está ahí, es tu ayuda. No es tu competencia. Tu esposo no es tu competencia. Simplemente roles. Acuérdense de esa palabra. La mujer queriendo tomar el lugar del hombre y el hombre fallando con sus responsabilidades. Esto lo vemos en Génesis, ¿no es cierto? Vemos que Eva es la primera que peca, lo hablábamos también. Pero era responsabilidad del hombre. Dios le entrega al hombre el mandamiento. Y el hombre no hace bien su trabajo. No le habla a la mujer, no la instruye como debería haberla instruido. Y la mujer. Y esto sigue pasando hoy. La cultura moderna no inventó este problema del feminismo, no inventó el problema del empoderamiento, simplemente la alimenta. Satanás es astuto y sabe por dónde ir. Hoy se enseña que este orden bíblico, inclusive si decir que no tenemos mucha llegada por los medios, porque si no probablemente censurarían este mensaje. Porque hablar de esto es realmente decir que la mujer, fomentar la opresión de la mujer, la esclavitud de la mujer.
porque se ve la autoridad como un abuso, que la sujeción es debilidad. Y entonces cuando le presentás Efesios 5 a alguien, se va aterrorizado, sale corriendo y dice, pero no, eso no puede ser que Dios haya dicho, porque no lo entienden. Y cuando pasa con incrédulos uno dice, ok, yo entiendo, pero cuando pasa con creyentes que están familiarizados con la Biblia, me cuesta mucho entenderlo. Sé que Dios lo permite. Pero la Biblia nos enseña que el orden de Dios trae paz. Hoy vemos hogares, tristemente hogares sin padres. Vemos hombres pasivos, mujeres sobrecargadas, familias desordenadas, niños sin dirección, sin autoridad, sin límites. Por eso les digo, cuando la familia se debilita, la sociedad se debilita. Y la familia se debilita cuando se rompe el diseño de Dios. Por ejemplo, hogares donde la esposa manda en todo. El esposo no guía, no decide, no lidera, y el resultado no es felicidad. Es tensión, es cansancio, frustración de ambos. O también Proverbio habla de la mujer rencillosa, de la mujer que todo el tiempo destruye la paz del hogar. ¿Y saben lo que dice el Proverbio? Por ejemplo, Proverbios 21:9, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado. Es decir, es preferible vivir en una esquinita y dormir parado antes que estar con una mujer así. Que todo el tiempo está buscando, no está conforme con nada. Todo el tiempo está buscando, ahí hermanos, si vamos a buscar cosas para ponernos mal, hablamos con muchos de ustedes, nosotros estamos en nuestra casa y vemos que hay gotera, que hay, hermanos, hay un montón de cosas, pero a veces, acá habla de la mujer rencillosa, yo creo que todos somos así, tenemos todo para estar bien, pero estamos buscando ahí, a ver, ¿cómo podemos hacer como si nos gustara, parece, estar mal? También hay hombres que se vuelven pasivos, porque la mujer ocupa todo el lugar. Y esto no te justifica, hombre, pero sí es cierto que estamos hablando de la responsabilidad de la mujer. Ese hogar pierde equilibrio. Dios no diseñó el hogar así. Y eso también entró en la iglesia una vez más. Se rechaza la idea de autoridad, se rechaza la idea del orden, se rechaza la idea de los roles, pero la Biblia no cambió porque Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo. El Evangelio no elimina el orden, sino que lo restaura. Y muchos dicen, pero hay un versículo que dice que ya no hay roles. ¿Cuál es? El que dice que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Pero está hablando de nuestro valor ante Dios, hermanos, ese texto. No está hablando de los roles. De hecho, sigue habiendo judíos, sigue habiendo griegos, sigue habiendo hombres, sigue habiendo mujeres, sigue habiendo esclavos y sigue habiendo libres. No tiene fundamento. Dios dio roles a los hombres y a las mujeres. Y como les decía, el Evangelio no cambia esos roles, sino que restaura. Cuando Cristo cambia nuestro corazón, el hombre aprende a amar. Y la mujer aprende a respetar. De hecho, es algo que como marido tenemos que pedirle a nuestro Dios. Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Y acordate que el que busca, halla. Y si le pedís que Dios te dé amor por tu esposa, así como también por nuestros hermanos, Dios te da. Porque es algo que Él mandó hacer. Y podríamos recordar la oración de San Agustín, que él oraba y decía, Señor, pídeme lo que quieras y concédeme hacer eso que me pides. Lo mismo para cualquier cosa. Señor, me pides que ame a mi esposa, ayúdame a amarla, dame amor por mi esposa. Señor, me pides que ame a mis hermanos, ayúdame a amarlos. Cuando Cristo cambia el corazón, el hogar
tiene paz. Porque el hombre ama como debería amar y ocupa su rol. Y la mujer respeta como debería respetar a su marido y ocupa su rol. Y ese hogar va a florecer. Créanme, créanle a Dios, no a mí. Pero respetar a tu marido no es solamente tratarlo bien. Respetar también significa honrarlo, darle el lugar que Dios le dio y cuidar ese orden dentro del hogar. Por eso es el punto 6, honrar al marido. Efesios 5:33, y la mujer respeta a su marido. Entonces el respeto no es solamente hablar bien, respeto es tener el deber de honrar a tu marido, de valorarlo, de reconocer el lugar que Dios le dio. Reconocer el lugar que tiene tu marido en el hogar. ¿Y qué significa esto, pastor? ¿Cómo puedo verlo? Mostrame gráficamente. Bueno, que tiene que estar por encima de todo. Tu marido tiene que ser tu primera prioridad, más que tus amigas, más que tu familia originaria y más que tus hijos. Más que tus hijos. Algo muy chocante que se habla en las charlas de matrimonio que hemos ido con el pastor, es que la primera vez que escuché esto casi me chocó mucho, pero es, si vas en un barco, el barco, y escuchen esto chicos, el barco naufraga y tenés la posibilidad de salvarle a tu hijo o a tu esposa. Maridos, ¿a quién tenés que salvarla? A tu esposa. Esa es tu prioridad. Y esposas, lo mismo, ¿no es cierto? Las esposas, lo mismo. Las esposas, lo mismo. Cuando vos te casás, tu marido es tu prioridad, por encima de todo. Hoy casi nos enseña eso, pero es bíblico. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Uy, se va a complicar. Dejará el hombre a su padre. El matrimonio forma parte de la relación principal. Los hijos son una bendición muy grande y gracias al Señor por darnos hijos. Gracias al Señor. Pero el pacto está en el matrimonio. Y permítanme gritar porque si no, no van a escuchar. Hay matrimonios donde todo gira alrededor de los hijos. La esposa vive para los hijos. Decide todo por los hijos. Habla todo el tiempo de los hijos. Y el esposo queda en segundo lugar. Después de años, los hijos se van. Y gloria a Dios por eso. No porque queremos que nuestros hijos se vayan, sino porque consiguieron independencia. Y esa es nuestra mayor satisfacción como padres. ¡Wow! Papá, me voy. El matrimonio en el mundo se le llama el síndrome del nido vacío. ¿No es cierto? Entonces el matrimonio que no saben qué hacer después, porque nunca tuvieron una relación entre ellos. No hablaban, no. Entonces se van los hijos, todo pasaba por los hijos. Y se quedan mirando, bueno, vamos a pelear, vamos a hacer algo por lo menos. Honrar el matrimonio significa también cuidar el matrimonio. Ahora, honrar a tu marido, esposa, no significa aprobar el pecado. Honrar no significa tolerar lo que está mal. Y aquí debemos entender la diferencia entre soportar en amor y tolerar el pecado. Cuando hablamos del respeto de la esposa hacia el marido, debemos aclarar esto. La Biblia manda a respetar, pero nunca manda a aprobar el pecado de tu marido, esposa. Jamás. Y muchos creen que, porque 1 Corintios 13:7 dice, el amor todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo soporto todo, hasta el pecado. No. Hermana, querido en Cristo, primero Dios. Porque hoy te dije primero tu marido, primero Dios, después tu marido, después tus hijos, después tu familia. Algunos dicen, tengo que aguantar todo, porque la Biblia lo dice, la Biblia no te dice eso, tengo que callarme siempre, tengo que aceptar cualquier cosa, pero ese no es el significado de ese texto. Otra vez, soportar, y quiero ser claro, no significa aprobar el pecado de tu esposo. Soportar no significa permitir la injusticia. Soportar no significa aceptar el desorden en el hogar. Soportar significa permanecer en amor, sin odio, sin venganza, sin endurecer tu corazón contra tu marido. Cristo soportó a su iglesia, pero no aprueba su pecado. El ejemplo más claro, Cristo nos soportó, nos amó, pero no aprueba nuestro pecado. Dios ama, pero también corrige. Hebreos 12 dice que Dios al que ama disciplina. El amor bíblico perdona, pero no llama bueno a lo que Dios llama malo. Ejemplo, una esposa respeta a su marido, pero si el marido quiere hacer algo que va en contra de Dios, la mujer le dice, primero Dios antes que los hombres, primero mi Dios antes que vos, y eso que el Señor me enseñó a respetarte, y yo te amo, pero no voy a consentir esto, porque mi Dios está primero antes que todo. Ella no debe seguirlo en el pecado. Fíjense, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Simple, un principio que tenés que aplicar, esposa, en todo momento. Primero, obedecer a Dios. Nunca vas a estar bien con tu marido si no te obedeces primero a Dios. Una sujeción bíblica nunca está por encima de la obediencia a Dios. Una mujer bíblica respeta a su marido, pero primero teme a Dios. Y cuando entendemos eso, entendemos que la responsabilidad de la mujer no es solo respetar, sino es edificar el hogar, cuidar lo que Dios le dio y sostener a la familia con sabiduría. La mujer virtuosa, habla Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La Biblia no presenta a la mujer como alguien débil, ni inútil, ni dependiente en el mal sentido. La presenta como fuerte, trabajadora, sabia, responsable. Fíjense, Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esposa, no hay nada más lindo para un marido que irte a trabajar tranquilo y saber que podés confiar en tu esposa para el cuidado de tus hijos, para el cuidado del hogar. Una mujer sabia, una mujer virtuosa. El marido confía en ella, no vive preocupado, no vive inseguro. ¿Con quién estará hablando? ¿Con quién? Que hable con quien quiera, porque yo sé que ella teme a Dios. Y lo mismo ella para conmigo. Confiamos. La mujer virtuosa edifica el hogar. Proverbios 31:27 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Una mujer que cuida lo que tiene, que sabe conformarse, que no vive quejándose de todo, no vive inconforme, insatisfecha. Hay muchas mujeres que nunca están conformes con nada.
Cuando le podés dar vacaciones, no, pero no son las vacaciones que yo quería. Pero no es, nunca se puede cumplir las expectativas. Eso no es una mujer bíblica. La cultura nos enseña que la mujer siempre necesita más, ¿no es cierto? Siempre merece más, siempre debe aspirar a más. Pero la Biblia enseña contentamiento. Fíjense, Filipenses, y esto tanto para los hombres como para las mujeres, aplicable a cualquiera de los dos. Dice Pablo en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Una esposa aprende con el Señor a vivir con gratitud, ser agradecida por lo que tiene y por el marido que tiene. Señor, te doy gracias, ora por su marido, no quejándose. Le ayuda al marido cuando no da más. Hay momentos en que el hombre se cansa, momentos en que no alcanza el dinero, momentos en que hay problemas, momentos en que hay debilidad por parte de nosotros, los maridos. Y ahí es cuando necesitas la ayuda, que no te destruye, no termina de hacer leña del árbol caído, sino que te levanta, te ayuda, te da la mano, como tu primer allegada a vos, te fortalece. Encima que estás mal, te dice que vos no servís para nada, ¿no es cierto? Si no, dale, vos podés dar más, aunque sea con ánimo. La mujer virtuosa no destruye, no humilla, no se burla del marido. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. No compite con el marido, lo ayuda. No lo reemplaza, lo ayuda. No lo desprecia, lo fortalece. Y cuando el hombre ama y la mujer edifica la casa, los dos viven en el orden de Dios. Pero una vez más, primera responsabilidad, el marido. Y pongan a prueba, maridos, amen más a sus esposas y las esposas van a empezar a andar en el diseño de Dios. No es al revés. Y eso nos va a llevar a entender algo más. ¿Por qué muchos hogares hoy están desordenados? Porque se rompe el diseño de Dios. Y una vez más, bien simple para que te puedas acordar. Mujer, varón que estás hoy acá. Primero Dios, después tu esposa, tu esposo, después tus hijos. La relación principal para los casados son nuestras esposas. Y una vez más, los hijos son de gran bendición, no se van a querer ofender ahora a los hijos. Es más, le llamamos las bendiciones, ¿no es cierto? Y gloria a Dios por sus vidas, y los amamos, chicos. Pero nuestra primer prioridad es nuestra esposa. El amor mayor es hacia nuestras esposas. Muchos hogares se destruyen porque los hijos ocupan el lugar de la esposa o del esposo. Todo gira alrededor de los hijos. Y el matrimonio queda en segundo lugar. Eso no es bíblico. Vos sos una sola carne con tu esposa y con tu esposo, no con tus hijos. Cuando el hogar respeta el diseño de Dios, deja de ser una lucha permanente, y de hecho muchos de nuestros hogares son testimonio de esto, donde antes había pelea y conflicto. No quiere decir que vivamos en hogares perfectos, pero ahora hay paz y hay gozo en el Señor. Se convierte realmente tu hogar en una bendición a la cual vos querés ir. Le decía a mi mamá el otro día, estuve unas horas lejos de mi casa y le decía, ya quiero volver a mi hogar, quiero verla a mi esposa, quiero verla a mis hijos. Y eso que fueron unas horas. Fíjense Proverbios, y con esto nos despedimos. Proverbios 18:22, dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza el favor de Jehová.
El mundo dice que el matrimonio es una carga. Dios te dice que el matrimonio es un favor que Dios te hace. Si estás casado hoy, dale gracias a Dios, porque es un favor que Dios te hace. Y ese favor que Dios te hizo y que Dios nos regaló es algo que se puede disfrutar cuando se vive según el Evangelio. Es decir, cuando el esposo se humilla, cuando la esposa se humilla, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, cuando Cristo está en el centro. Efesios 5 muestra que el matrimonio refleja a Cristo y a la iglesia. Cristo ama, la iglesia responde. Te dije hoy, empieza por vos, marido. Cristo ama, la iglesia responde. Cristo perdona, Cristo permanece. Cristo no renunció a nuestra primera caída. Si no, todos nosotros deberíamos estar sin Cristo. Y Cristo nos sostiene hoy, no porque seamos perfectos, de pura gracia. No porque seamos perfectos, sino porque somos todo lo contrario. Y el matrimonio cristiano debe reflejar eso. No es perfecto, pero está lleno de la gracia de Dios. Un esposo pide perdón y su esposa lo perdona. Maridos, tomemos la iniciativa cuando hay conflictos. Seamos los primeros, el ejemplo, pedir perdón. Dos pecadores oran juntos, dos pecadores siguen adelante. El hogar, ese hogar, predica o manda un mensaje todos los días. Y después de ver todo lo que la Biblia enseña, todo es una hipérbole, no es todo, hay mucho más, pero de ver lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, tenemos que reconocer algo con humildad. El problema, una vez más, no es el diseño de Dios para el matrimonio que es perfecto. El problema es que nuestro corazón es pecador y que Dios nos manda amar, pero muchas veces somos egoístas. Dios nos manda a respetar, pero muchas veces somos orgullosos y orgullosas. Dios nos manda a tener fidelidad, pero nuestro corazón es inconstante. Por eso, el matrimonio no se arregla solo con consejos. No se arregla solamente con moralidad. Necesitamos el Evangelio. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, esposos que no amamos a nuestras esposas como deberíamos. Cristo murió por esposas que no respetan a sus esposos como deberían. Cristo murió por familias rotas, por corazones duros, por pecadores como nosotros. Y cuando Cristo perdona, también transforma. Y solo cuando un corazón cambia, el esposo puede amar, la esposa puede respetar y el hogar puede vivir en paz. Tal vez hoy te diste cuenta y nos dimos cuenta que necesitamos cambiar. Y claro que necesitamos cambiar. Pero la solución no es empezar por el otro. La solución es venir a Cristo y decirle, Señor, cambia mi corazón. Tú eres el único que puedes hacerlo. No hay otra esperanza para nosotros. ¿Cómo vamos a seguir el diseño de Dios? Con nuestra imperfección. Oremos para que el Señor cambie nuestros corazones y nos haga esposos que respetan el diseño bíblico de Dios y mujeres que respetan el diseño bíblico de Dios. Hijos cristianos que amamos el diseño de Dios porque vemos la perfección ahí. Amén. Esto solamente es posible con el Evangelio de Jesucristo.